venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo y repito el texto bíblico, versículo 28 al 30 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Hay personas que aún lo leen San Mateo y no, hermano, yo soy Mateo, igual que nosotros somos James, usted es Cristina, usted es Claudia, porque santo solamente hay uno, y ese es ¿quién? Cristo. Amén. No vayamos a caer en el error de beatificar o santificar a alguien, ¿sí? Por muy buen testimonio que tenga, si nosotros somos santos es por la sangre del Cordero. Amén. Entienda eso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Y por qué Él dice que es ligera la carga que Él ha impuesto sobre los hombres? Porque el yugo que Jesús llevaba camino al Calvario era el yugo del pecado. Jesús llevaba tras sí la cruz, el peso de la cruz bajo el inclemente sol lo agobiaba. ¿Y era por qué? Porque esa cruz tenía un símbolo muy triste, el símbolo de la injusticia humana, el símbolo del pecado, el símbolo de la desgracia. Muchos creyentes en tiempos antiguos, cuando éramos tradicionalistas o practicábamos la religión romanista, porque no es una fe muy antigua, ya todos hemos aprendido aquí que el romanismo se instauró desde el año 300 después de Cristo a través del emperador Constantino. Y el romanismo instituyó una cantidad y serie de cultos a través de unos tratados que muchos de nosotros en algún momento consagramos y practicamos, ¿sí? Como el purgatorio, la adoración a las ánimas del purgatorio o la adoración a los muertos. ¿Por qué? Porque la gente consagra su vida a personas que han muerto, porque los santos a los que venerábamos en otro tiempo no eran más y nada menos que personas que conocieron el sepulcro y no se volvieron a levantar. Y nos instituyeron y nos inculcaron esa adoración. Nos enseñaron a que de esa manera teníamos que adorar. Nos enseñaron que tenía que estar delante de nosotros una estatuilla, un terafín, un muñeco, una muñeca, para poder rendir nuestro culto y para poder sentir que éramos escuchados. Aunque muchas veces nos enseñaron y nos instruyeron que no era idolatría, ¿sí? O no era necesario hacerlo, no era necesario interpretarlo como idolatría. Pero la Biblia nos habla claramente en Éxodo capítulo 20 de que cualquiera que haga semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, le es constituido por ídolo. O sea que nosotros, ¿qué tenemos por ídolo? Cualquier cosa que se anteponga a la adoración a Dios. Tenemos por ídolo cualquier cosa que esté por encima de Dios. Si tu trabajo está por encima de Dios, si tu familia está por encima de Dios, si tus emociones, tu ego, si el dinero está por encima de Dios, ese es tu ídolo. Pero nos enseñaron que teníamos que prender una vela para poder adorar a Dios.
Y yo recuerdo cuántos tuvimos una abuela en la casa que rezaba el rosario y se le soltaba una palabrota mientras que lo hacía. Y peleaba con los nietos: bájate de allí, vea, se metieron las gallinas. ¿Cuántos no tuvimos una abuela que mientras rezaba el rosario maldecía a sus hijos, o maldecía a la casa, o maldito aquello? Pero de una u otra manera el Señor nos abrió los ojos y pudimos entender de que la verdadera adoración está en la Biblia, descrita por la palabra. Y la verdadera revelación es por el poder del Espíritu Santo. Y nuestros ojos fueron abiertos y pudimos entender más en claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando Él nos invita: vengan a mí, Él nos dice: es que yo tengo un yugo. Yo estoy ayudándoles a cargar a ustedes un yugo que es pesado, porque eso significa la cruz. La cruz significa pecado, la cruz significa religiosidad, la cruz significa maldición. Porque ninguno que es condenado a muerte en un instrumento de muerte se puede decir que la pasa muy chévere. Si pudiéramos hablar con los muertos por la causa de la silla eléctrica, pero ¿qué los llevó a que fuesen llevados a ese juicio a través de la silla eléctrica? Si hablásemos con los que murieron por la horca, porque en otro tiempo la gente, yo creo que aún hasta en la actualidad hay gente que le declaran el juicio o la pena de muerte y mueren ahorcados. Precisamente Saddam Hussein fue enjuiciado y declarado con la pena máxima de muerte y fue ahorcado. ¿Cuántos se acuerdan de Saddam Hussein? El que se creía uno de los sucesores de Nabucodonosor, imagínense. Preguntémosle a alguien que se ahorcó si pudiéramos hablar con alguien del más allá, y yo creo que sufrieron demasiado, pero lo que los impulsó a que estuvieran allá fueron sus hechos. Diga conmigo: sus hechos. Diga conmigo: sus hechos. Los llevaron a sufrir la pena máxima. Dígalo conmigo, sin pena. Sus hechos, sus acciones los llevaron a padecer la máxima condena. ¿Y cuál es la máxima condena? Diga conmigo: la muerte. La Biblia también nos habla de una máxima condena. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la paga del pecado. ¿Qué es, iglesia? La muerte. O sea que cuando ustedes y yo transgredimos las normas morales divinas. Pero ¿cuáles son las normas morales divinas? Levante su Biblia si la trajo. A ver, levante la Biblia. Levante la Biblia y diga conmigo: aquí están las normas divinas que Dios exige para todas sus criaturas, especialmente para el hombre. Si el hombre transgrede estas normas morales, o sea, se las pasa por la galleta o pasa por encima de ellas, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La cruz no es más que un símbolo de eso. Muchos de los cristianos vemos la cruz y lo vemos como un símbolo de libertad, porque pues allí se ejecutó la salvación. Allí Jesús derramó su preciosa sangre. Allí Jesús derramó por todos nosotros el perdón de Dios, porque la ira de Dios fue absorbida sobre el cuerpo del Señor. Y cuando Jesús les dice, o Jesús nos dice: llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, está queriendo dar a entender de que Él ha cambiado nuestro yugo por su yugo. La Biblia narra de que Él es justo. En Isaías capítulo 53 habla claramente de que Él fue
llevado como cordero al matadero, aunque no tenía ninguna culpa o transgresión. Es un cordero santo, es un cordero sin mancha, es un cordero sin pecado que quita tu pecado y el mío. La pregunta es, ¿será que en esta mañana hay alguien aquí interesado de que ese cordero quite o borre su pecado? ¿Habrá alguien aquí interesado en que definitivamente sus transgresiones sean borradas? Porque está escrito en la palabra, en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 dice la palabra de que el acta de decretos que nos era contraria, yo quiero buscarlo para leerlo claramente y no estar hablando cualquier cosa. Colosenses capítulo 2, versículo 13 lo voy a leer. Oiga, desde el 13 dice la palabra del Señor hasta el versículo 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, todos los pecados. Algunos. ¿Qué dice aquí? Algunos. Todos. La pregunta es, si hoy el Señor te diese el chance, porque hoy lo está haciendo, te está dando la oportunidad de que confieses delante de Él, no delante de mi persona como pastor o ministro del Señor, sino delante del Dios vivo que puede escucharte, que puede verte, que puede leer tus pensamientos, que puede ejercer el poder para sanarte y restaurarte, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Delante de Él puedes decir hoy, Señor, aquí están todos mis pecados, aquellas cosas que aún de las cuales tú te avergüenzas, hoy mismo las puedes poner delante del Señor. Pero si la pones hoy, si pones tus pecados, si pones tu vida hoy delante del Señor, trata en lo posible por la sangre de Cristo y por el poder de su Espíritu de no volverlos a cometer. Porque recuerda claramente, la palabra del Señor dice, la paga del pecado es la muerte. Me quedo sorprendido porque es que hay mucha gente que anda por la vida de una manera desordenada, en vicios, en inmundicia, en idolatría, en hechicerías, en pleitos, en enemistades, en contiendas, en divisiones, en mentiras, en inmoralidades sexuales. Y durante toda su vida no quieren, no les interesa, no tengo tiempo, no me importa, no estoy preparado. Esas son las voces. ¿Los ha llegado a escuchar? Cuando predicamos este santo evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es lo que significa el evangelio, buenas nuevas de salvación, hay gente que simple y llanamente rehúsa. Hay gente que nos ha escupido la cara. Hay gente que nos ha golpeado. Hay gente que nos ha azotado la puerta en la cara. Hay gente que nos ha tildado de ignorantes. Hay gente que nos ha tildado de holgazanes, de perezosos. Vaya, trabaje. ¿A cuántos no nos han dicho eso cuando vamos a plantar la semilla, regar el evangelio? Y las excusas: no tengo tiempo, no estoy preparado, es que tengo mi fe, es que soy apostólico, católico y colombiano, porque si fuera romano pues me hablaría en italiano, porque en Roma se habla italiano. Y entonces yo le diría: andati cati garotti, che garotti visi. Paziano questa cosa.
Deja las excusas. Ven, camina a Cristo. Y te lo digo en italiano también, si tú eres católico, apostólico y romano, te lo voy a decir en italiano. Cristo viene súbito. Viene súbito. ¿Qué significa eso? Pues Cristo viene pronto y dará a cada quien el pago por sus obras. Entienda esto. Que el Señor no vino a establecer religiones. Personalmente, los que estamos aquí, no estamos en una religión. Digan amén. Porque el Evangelio no es una religión. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación de todo el que en Él cree. Eso es el Evangelio. Aleluya. No te escudes en una religión en donde hay una religión que deshonra a Cristo. No sé si usted se acuerda que usted entraba a misa y a todos los santos los veía bien bonitos y hasta con aureolas. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan eso? Veíamos el santo bien vestiditos y con aureola, pero a Cristo siempre lo veíamos ¿qué? Ensangrentado, crucificado y con la ropa interior de la crucifixión. Y la iglesia tradicional nos quiere dar a entender de que Cristo no ha completado su obra. Pero el Evangelio nos dice otra cosa diferente, el Apocalipsis. Cristo nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo nos dice en Juan capítulo 14, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo dice, no estéis afanados ni se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo lo diría. Y Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también estéis vosotros. ¿Y dónde está el Señor ahora? Está en el cielo, preparando lugar para nosotros. Jesús no está en la cruz. Jesús no está en la tumba. Y vuelvo otra vez y te repito, hay gente que dice, no tengo tiempo. No puedo. No quiero. Pero eso sí, se mueren, oiga, pero eso sí, se mueren y quieren que los reciban en el cielo. Y sus familiares recitan, ojalá que Dios la tenga en su gloria, ojalá que Dios lo tenga en su gloria. Y el rótulo de la funeraria, el que le regalan a los familiares para que lo pongan en paredes y en postes, dice lo siguiente: fulano de tal o mengana de tal descansó en la paz del Señor. Y yo cuando veo esos rótulos, yo digo, ojalá que haya sido así. Porque el único que sabe si descansó en la gloria de Dios es el difunto, la difunta y Dios mismo. Y te voy a decir un secreto. Hay mucha gente que murió en pecado y está en el infierno. Porque hay el cielo y hay el infierno. Pero aún hay gente que sigue diciendo, no estoy interesado. Pero bendito sea el Señor, que esta palabra es tan buena semilla, que en algún momento caerá en un buen corazón que dé el fruto que el Señor espera. Esta semilla es tan buena y tan fructífera que caerá en un corazón que producirá el 100 por 1, aleluya. Y se convertirán en discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Aunque nos tilden de fanáticos, aunque nos tilden de locos, aunque nos tilden de sinvergüenza, de lambeladrillos, hermano, que digan lo que quieran, Cristo es nuestro Señor y Él ha cambiado nuestra historia y Él nos ha entregado su yugo. Ha cambiado nuestra historia, ha quitado el peso del pecado, ha quitado el peso de la maldición.
y nos ha entregado su yugo, que es fácil y ligera su carga. Aleluya. Cristo es el Señor y en ningún otro hay salvación. Unos creen en San Tadeo, otros creen en San Bonifacio, otros creen en San Pig, otros creen en San Cudo, otros creen en San Cocho. Nosotros creemos en Cristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El único santo que me gusta es San Cocho. De resto no, hermano. He decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz está delante. La religión del sistema, la religión del mundo, la falsa adoración está atrás. Yo voy adelante a adorar a Cristo, el Señor de mi vida y de mi alma, el autor y consumador de la fe, el único que intercedió hasta la muerte y muerte de cruz por mi vida y por la tuya, si quieres, en esta mañana. La palabra del Señor nos sigue diciendo ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo el Señor según el texto bíblico? La quitó de en medio y la clavó ¿en dónde? En la cruz. Póngase solamente a imaginar qué tantos pecados tenía usted. Yo estoy imaginando los míos. Y yo le digo al Señor, Señor, tú me perdonaste todo eso, porque yo no era ninguna perita en dulce. Porque uno en el mundo y en la religión y el sistema del mundo alardea de santidad. En el mundo y en la religión del sistema del mundo, en la falsa adoración del mundo, uno alardea de ser bondadoso, de ser bueno, de que uno se merece el cielo, de que no necesita de nada más, porque la falsa religión nos enseñó de que para nosotros poder ir al cielo teníamos que hacer obras, teníamos que portarnos bien. Pero Jesucristo nos ha enseñado que para ir al cielo es más que suficiente la gracia por su sangre, y que nosotros somos salvos para que testifiquemos de Cristo en las obras, para que mostremos con nuestras acciones que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Así que si usted pensaba que con darle mercados a los pobres, construir casas para los pobres, está dando tranquilidad a su conciencia, déjeme decirle que su conciencia tiene pesadillas, porque las buenas obras no te van a salvar. No deshonres la sangre del Cordero, no deshonres el sacrificio de Cristo, nuestra verdadera Pascua. Porque el único que te puede llevar al cielo, el único mediador entre los hombres y Dios, es Cristo. Porque escrito está en el mismo capítulo 14 de Juan: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo. El motivo de este culto, el motivo de la adoración, el motivo de la predicación, el motivo de la alabanza, el motivo de que exista un templo en donde se congregue una iglesia lavada y redimida por su preciosa sangre. La pregunta es, ¿le concedes al Señor la invitación? Levanten la mano las personas que nos visitan por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez. Levante su manito. Tenga su mano levantada las personas que nos visitan por primera vez. A ver, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Te pregunto, ¿le concedes al Señor la invitación que te está haciendo hoy?
Porque el pecado y el mundo, óyeme bien, el pecado y el mundo lo único que han hecho es trajinarte, estorbarte a la felicidad, estorbarte a tu relación con Dios. El mundo, ¿qué es lo único que ha hecho? Hacerte creer que la vida pecaminosa que se lleva allá es mejor que la que estar en la vida en Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? El mundo te ha mostrado solamente traición, lujuria, alcoholismo, tristezas. Y lo tremendo de todo es que has buscado de muchas maneras saciar el vacío tan profundo que hay en tu alma. Porque tu alma está vacía, tan vacía, que algunas personas, el alma del hombre es tan vacía que algunas personas en el mundo buscan mitigar esos vacíos a través de los vicios, el alcoholismo, las sustancias enervantes. Muchas personas tienen su alma tan vacía y el vacío es tan profundo que piensan de que con otra persona pueden llenar ese vacío. Y consiguen pareja, pero siguen estando vacíos y siguen sintiéndose solos. El que consume alcohol, ayer quizás gastó su último sustento en la última garrafa de ron o de aguardiente. Y supuestamente se sintió tan bien, tan chévere, bailando el guare, cantándole a Changó. Porque eso sí, en el mundo muchas veces le cantamos a Changó. Y que viva y esto y lo otro. Y bailamos y alardeábamos de nuestro pecado y de nuestros vacíos. Y al otro día, más vacíos aún y peor aún enguayabados. Y con el mayor de los guayabos, de que lo que teníamos para transportarnos para el trabajo lo gastamos en trago, en discotecas, más crudos imposibles y peor aún con el vacío en el alma. Yo conocí a una mujer que estaba tan enamorada, que su enamorado le decía: ay no, sí que fumas, no quiero que fumes más. Y ella dejaba de fumar. Su enamorado le decía: estás muy gorda, no quiero que seas más gorda. Y aguantaba hambre para bajar. Su enamorado le decía: no te quiero más morena, te quiero rubia. Y se tinturaba el pelo de rubia, de rubio. Y estaba tan enamorada, que no entendía su verdadero amor. Porque una vez Cristo tocó la puerta de su corazón. Y por mucho tiempo le dijo: no tengo tiempo, es que no estoy preparada. Y Jesús le decía: es que nadie te puede amar como te amo yo. Y aún así seguía enamorada, hasta que se bajó de la nube la enamorada, cuando aquel que era el eje de su mundo le puso los del alce. Y no fueron los del toro, fueron los del alce. Se podrá imaginar la desgracia. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga.
Y esta fue la manera en que pudo entender de que su único y verdadero amor nunca le iba a poner los cuernos. Y vino a Cristo y ahora está en Cristo para la gloria de Dios. ¿Sabe? Me quedo sorprendido que hay gente en el mundo que te dice, no hagas esto y no lo haces. O haz esto y lo haces. Y me quedo sorprendido y triste porque el Señor Jesús no ha hecho nada malo en contra tuya, solamente dar su vida por ti en la cruz. Y a Él lo menosprecias. A Él lo dejas afuera de tu vida. A Él le dices después. A Él le dices, no tengo tiempo. Al que te está ofreciendo la tranquilidad y la paz que tu alma necesita. Pero al diablo, igual que el pueblo de Israel, que decía, suelten a Barrabás y condenen a Jesús. Igual nos pasa a nosotros en este tiempo. Seguimos aceptando a Barrabás y dejando a Jesús mojado en la parte de afuera de nuestra casa. ¿Sabe qué es Barrabás? Tipo de Satanás. Barrabás ha traído guerra. Barrabás ha traído odio. Barrabás ha traído pobreza, maldición. Imagínate tan siquiera que Jesús está aquí, a un lado mío, al lado derecho, y a mi izquierda está Barrabás. ¿Por quién tú decides? Por un lado el Señor te está diciendo, vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Por otro lado, Barrabás les está diciendo, yo les voy a traer cosas bacanas, chéveres, van a vivir sabroso, van a vivir chévere. Así sea una noche, no importa cuántas noches lloren y sufran, así sea una noche de sábado, ustedes van a vivir la locura. Y Jesús les está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por otro lado Barrabás le dije, no, pues hermano, ojo por ojo, diente por diente, y el que se mete conmigo pierde. Y el que no quiera conmigo lo voy a atacar es con todo, así le dice Barrabás. Pero Jesús te está diciendo, no temas, porque los que están conmigo nunca serán vencidos y derrotados. Si verdaderamente están conmigo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Vengan a mí. Versículo 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y triunfó sobre ellos en la cruz. La pregunta es, amado, amada, que nos visitas por primera vez, o por segunda o tercera vez, ¿hasta cuándo vas a seguir intentando por tus propias fuerzas autojustificarte?
¿Hasta cuándo vas a creer que prendiendo una veladora te vas a justificar? ¿Hasta cuándo vas a creer que estando delante de un terafín, o sea, una estatuilla pequeña o un muñeco, vas a autojustificarte, haciendo nula la sangre del Cordero? Mira, teológicamente no te lo recomiendo, porque ningún medio ni ninguna religión salva. Ni esta iglesia salva. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede salvar es Cristo, el Señor y Salvador. Cristo es el Señor. Y yo te invito hoy a que le entregues tu corazón a Él. Al único mediador entre los hombres y Dios. No hay más intercesores. Mire, no es su abuelita que murió, su papito, no. Ellos no están intercediendo por usted. La Biblia dice claramente, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No es ni Pedro ni Juan. Ellos están esperando la resurrección de los muertos. Y busque en la Biblia, le dejo la tarea, busque la Biblia, en la Biblia, la asunción de María, o busque la asunción de algún apóstol. No hay ninguna asunción. Usted va a encontrar la asunción o el retorno de Jesús al cielo en el libro de los Hechos capítulo 1. Pero usted va a buscar por toda la Biblia y no encuentra ello. Si tú eres de los que te encomiendas a alguna de estas personas que ya han fallecido, tu fe ha sido sobrenatural, porque así es la fe de los hombres. Pero yo hoy vengo de parte del Señor a decirte de que ningún otro mediador te puede salvar como te salva Cristo, y que ninguno está intercediendo por ti delante del Padre como está intercediendo Cristo por ti. Y ninguno puede tener mejor abogado delante de Dios sino Cristo, hermano. Así que te invito a que cambies tu sistema, cambies tu perspectiva de ver las cosas y empieces a leer más la Biblia, empieces a entender más la teología divina, porque la sangre de Cristo es más que suficiente para redimirte, para salvarte, para restaurarte y para liberarte de cualquier tipo de condenación, hechizo o brujería. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder.